Prepararse para posibles fallas, cortes o apagones de energía eléctrica en tu hogar ahora que se están dando con más frecuencias es esencial para garantizar tu seguridad, comodidad y la protección de tus electrodomésticos y dispositivos. Aquí te explico por qué ocurren estos cortes y cómo prepararte paso a paso. ¿Por qué ocurren las fallas de energía? 1. Desastres naturales. Tormentas, huracanes, inundaciones o caídas de árboles pueden dañar redes eléctricas. 2. Fallas en equipos. Transformadores, cables o generadores defectuosos. 3. Mantenimiento preventivo. Cortes programados por la empresa eléctrica. 4. Sobrecarga del sistema, demanda excesiva de energía, por ejemplo, en olas de calor o frío extremo. 5. Falta de combustible, en plantas térmicas, si hay escasez de gas, carbón o diésel. Para que lo entendamos vamos paso a paso. ¿Cómo prepararte para un corte de energía? 1. Crea un kit de emergencia. Luz y comunicación, linternas con pilas de repuesto. Radio portátil a pilas o con manivela, para recibir información. Cargador solar o batería externa para móviles. Agua potable, al menos 3 litros por persona al día, almacenados en recipientes limpios. Alimentos no perecederos, latas, barras energéticas, comida enlatada, con abrelatas manual. Higiene y salud, toallitas húmedas, desinfectante de manos, botiquín básico. Medicamentos esenciales, si alguien depende de ellos. Documentos importantes, copias físicas de identificaciones, seguros y contratos eléctricos en una bolsa impermeable. 2. Invierte en soluciones de energía alternativa. Generador solar o portátil, para cargar dispositivos electrónicos o mantener luces encendidas. UPS, sistema de alimentación ininterrumpida, protege computadoras y equipos sensibles durante cortes breves. Baterías de repuesto, para linternas, radios o pequeños electrodomésticos. 3. Prepara tu hogar. Aísla tu vivienda, usa cortinas gruesas, mantas o espuma aislante para mantener la temperatura interior. Congelador como batería térmica, si sabes que habrá un corte prolongado. Congela agua en botellas para usarlas como hielo en neveras. Electrodomésticos críticos, identifica qué equipos son indispensables, por ejemplo, refrigerador, bomba de agua, y prioriza su uso en un generador. 4. Protege tus aparatos eléctricos. Desconecta dispositivos sensibles, antes de un corte programado o durante tormentas, desconecta computadoras, televisores y otros equipos para evitar daños por picos de voltaje. Usa protectores contra sobretensiones, para evitar daños por rayos o fluctuaciones eléctricas. 5. Planifica actividades esenciales. Cocinar sin electricidad, ten una estufa de gas portátil o un horno solar. Refrigeración alternativa, usa neveras pequeñas con hielo o sistemas de conservación de alimentos. Calefacción o refrigeración, estufas de leña o carbón, con ventilación adecuada, o ventiladores manuales. 6. Mantén comunicación y actualización. Información en tiempo real, sigue las redes sociales o alertas de tu compañía eléctrica para conocer cortes programados. Lista de contactos de emergencia, números de la compañía eléctrica, bomberos, policía y vecinos. 7. Durante un apagón. No uses velas, son un riesgo de incendio. Opta por linternas LED. Evita abrir la nevera, para preservar el frío, una nevera cerrada mantiene el frío 4 horas. Generadores seguros, nunca uses un generador dentro de casa o en interiores, colócalo al aire libre para evitar intoxicación por monóxido de carbono, revisa si el corte es total o parcial, si solo afecta a tu hogar, podría ser un problema en tu tablero eléctrico. 8. Después del apagón. Revisa electrodomésticos antes de encenderlos, asegúrate de que no hay daños por fluctuaciones. Descarta alimentos perecederos, si la nevera estuvo sin energía más de 4 horas. Reporta problemas, si el suministro no se restablece, notifica a la compañía eléctrica. Preparación a largo plazo.
1. Instala paneles solares con baterías de almacenamiento, para generar y guardar tu propia energía. 2. Se contrata un seguro eléctrico, algunas pólizas cubren daños por cortes o sobrecargas. 3. Participa en planes comunitarios, coordina con vecinos para compartir recursos en emergencias. Un ejemplo práctico sería: antes de un apagón. 1. Llena recipientes con agua y congélalos. 2. Carga todos los dispositivos electrónicos y generadores. 3. Revisa el botiquín y el kit de emergencia. Durante el corte, 1. Usa el generador solo para la nevera y luces básicas. 2. Cocina con estufa de gas y mantén cerrada la nevera. Con estos pasos, minimizarás el impacto de los cortes de energía y garantizarás la seguridad de tu hogar. La clave es planificar antes de que ocurra la emergencia. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.